El día de hoy vamos a conversar acerca de un tema importante que me han consultado y es acerca de que si los colegios privados están obligados a pagar el IRTRA en Guatemala. Bueno, como ustedes saben, el IRTRA es un impuesto. Eso no se les debe de olvidar porque toda cuota que es generada a partir de una ley se le conoce como impuesto y para eso hay que ir a repasar lo que dice la ley del IRTRA y establece claramente de que se crea un impuesto equivalente al 1% sobre el monto del sueldo o salario ordinario y extraordinario devengado mensualmente por cada trabajador de las empresas privadas. Vean ustedes qué interesante, empresas privadas. Y ahí es donde queremos hacer este análisis acerca de que si los colegios están obligados o no al pago del impuesto. Lo primero que nada es que tenemos que entender que los colegios de educación privada no son empresas privadas, o sea, son instituciones con fines benéficos que cubren una necesidad que el Estado no puede cubrir. Y partiendo de esa premisa, hay algo importante también que debemos de entender. En este sentido, vamos a revisar lo que dice la Constitución de la República respecto a los colegios privados. En este sentido, debemos de repasar lo que establece la Constitución Política de la República respecto a los centros educativos privados. El artículo 73 en su primer párrafo, en las últimas dos líneas, establece de que en este caso todos los centros de cultura gozarán a la exención de toda clase de impuestos y arbitrios. ¿Qué quiere decir esto? Que claramente los colegios educativos por la Constitución están exentos del pago de impuestos. Y el IRTRA, al ser un impuesto, entonces no está obligado el centro educativo a pagarlo. Pero luego más adelante viene algo más interesante que se refiere a las disposiciones que el mismo IRTRA ha ido sacando a través de los años. Y para entender cómo ha ido evolucionando el tema de las cuotas IRTRA, vamos a hacer un repaso muy rápido, pero yo creo que es muy pertinente para entender cuál podría haber sido la confusión que estuvo generando el tema de si los colegios educativos estaban obligados o no a pagar IRTRA. Para esto me voy a regresar un poco al acuerdo 1-2009 del IRTRA. Este acuerdo gubernativo fue publicado en marzo del año 2009. Este acuerdo que contenía, pues básicamente lo que contenía en el artículo 1 era de que establecía que quedaban afectos al pago del impuesto establecido en ese acuerdo o en ese decreto 1528 y en su artículo 12 eh, todas una serie de actividades económicas. Y aquí lo interesante es que ellos tomaron en este caso eh, todas las actividades económicas que establece la División de Estadística de la Organización de las Naciones Unidas. Y ahí, cuando encontramos este tipo de listado de actividades económicas, pues ahí aparece la actividad de educación. Y eso creo que es donde comenzó a generar un tema complicado porque estaba en el inciso 92, ¿verdad? Ahí estaba todo lo que se refería a actividades educativas. Y así que yo creo que por eso comenzamos a ver que los colegios comenzaron a pagar el IRTRA. Bueno, ya otro cambio, para eso nos tenemos que ir, en este caso, al año 2023. Ahí tenemos otro caso, ahí está el acuerdo 1-2023 del IRTRA. Este acuerdo deroga el 1-2009 que acabamos de comentar. Y aquí básicamente, en resumen, lo que tiene esto es que ya no dice que se deroga todas las actividades que se habían sugerido por el acuerdo anterior, pero ahora se está tomando solo ciertas actividades, no todas. Vean ustedes qué interesante, el artículo 1 habla de que van a estar afectas al pago del impuesto a todas las actividades económicas comprendidas entre las siguientes: explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, generación y suministro de energía eléctrica, suministro y distribución de gas y agua, construcción, comercio, actividades turísticas, transporte, almacenamiento y comunicaciones, entidades financieras, actividades actividades empresariales de enseñanza y de salud, ahí lo volvieron a incluir otra vez, y otras actividades empresariales de servicios. Bueno, y luego el artículo 2 comienza a pedir una serie de requisitos y luego establece más adelante qué actividades no están afectas al pago de este impuesto. Y ahí habla de la
agricultura y ganadería, caza y silvicultura, pesca, enseñanza superior, universidades, organismos internacionales, entidades y organizaciones extraterritoriales, cooperativas, cajas de ahorro y crédito, fundaciones, asociaciones y federaciones, ¿verdad? Pero la historia no termina ahí, porque en agosto del año 2024 sale publicado el acuerdo, en este caso el 3-2024 del IRTRA, que establece lo siguiente. Ahí establece cuáles son las entidades que están obligadas ahora a pagar este impuesto, y ahí habla nuevamente de explotación de minas y canteras, industrias manufactureras, generación y suministro de electricidad, suministro de agua, construcción, comercio al por mayor, actividades turísticas, transporte y almacenamiento, entidades financieras y de seguros, actividades inmobiliarias, actividades empresariales de salud y otras actividades empresariales de servicios lucrativos no considerados en las clasificaciones anteriores. Aquí habla de cualquier cosa que sea lucrativa. Y luego habla de las sociedades mercantiles, habla de las, en este caso, de las empresas individuales, también qué información tienen que presentar, ¿verdad? Entonces, y luego habla de quienes no están afectas al pago del impuesto, ¿verdad? Entonces, aquí lo que está diciendo, en este caso, la ley dice que no están obligados, el artículo 5 dice que no están obligados al pago de este impuesto los centros educativos por disposición constitucional. O sea, conecta con el primer comentario que les acabo de decir. Organismos internacionales, asociaciones civiles, federaciones y confederaciones, cooperativas, cajas de ahorro y crédito, fundaciones, regímenes de propiedad horizontal, copropiedad y condominio, sociedades civiles, organizaciones religiosas y las profesiones liberales. O sea, digamos, ese grupo no queda afecto al pago de este impuesto. Y luego, pues en el artículo 6 lo que se hace es que se deroga el anterior acuerdo que teníamos del ITRA, que era el 1-2023. Como ustedes se dan cuenta, el tema de los impuestos es un tema apasionante, pero claramente aquí con este último acuerdo conecta con lo que establece la ley del ITRA. ¿Qué es lo que establece la ley del ITRA cuando uno va a revisar entonces ese artículo 12 de la ley del ITRA? Lo vamos a volver a leer. Dice, se crea un impuesto equivalente al 1% sobre el monto del sueldo, salario ordinario y extraordinario devengado mensualmente por cada trabajador de las empresas privadas, porcentaje que será calculado sobre la totalidad de las planillas, ¿verdad? Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que este es un impuesto que va dirigido a cierto grupo de personas. Ese tipo de personas, por pagar este impuesto, tienen de regreso el acceso a las instalaciones del IRTRA, que es el Instituto de Recreación de los Trabajadores, y es básicamente como se le conoce técnicamente un impuesto parafiscal, porque se paga ese impuesto y se tiene de regreso un servicio expedito. Claramente hoy, ya con este último acuerdo que ha sido emitido por el IRTRA, se ha de alguna manera aclarado quiénes son los que están obligados o no a pagar este impuesto. Y una duda que surge mucho y que luego me han hecho la consulta es, ¿será que voluntariamente podrían pagar los centros educativos privados el IRTRA y tener derecho a estas instalaciones? Pues bueno, esa es una pregunta muy interesante. Yo creo que habría que analizarlo a la luz de las reglas de la equidad y de la justicia tributaria para ver si ellos están primero en la capacidad de pagar ese impuesto, segundo para ver si pueden ser o no candidatos a hacer estos pagos, y luego efectivamente habría que revisar desde el punto de vista del principio de legalidad si no efectivamente habría que hacer modificaciones a las leyes del país para poderle dar cabida a este grupo de entidades que yo entiendo quieren seguir pagando este impuesto y quieren tener acceso a los servicios de letra. Así que espero que este video les haya servido y nos seguimos viendo. Recuerden, mi nombre es Eddie Pérez, soy asesor tributario y financiero. Me pueden seguir en todas mis redes sociales como @soy Eddie Pérez. Que estén bien, cuídense.